¿cómo están? Bienvenidos al canal. Y bueno, hoy les vamos a iniciar un tema, un curso en línea, donde vamos a hablar de este maravilloso texto de Connie Méndez. Vamos a considerarlo para dar un tema en palabras de centavo, como nuestra misma Connie Méndez siempre nos lo menciona. Recordemos que es una enseñanza metafísica interna del mundo invisible y es importante saber todo esto. Y una de las cosas principales, como siempre iniciaba Connie Méndez, era lo siguiente, que dice así: voy a rogarte que no creas nada de lo que estás diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No haga lo que hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgarte entre el bien y el mal. Entonces, siempre debemos de darnos la oportunidad de saber, conocer. Miren, no estamos acostumbrados humanamente a algunos, no todos, a creer lo invisible, a todo aquello que existe, mas no se ve ni se toca. Y bueno, en algunos casos, como en mi caso, y que hay muchos más también, que siempre sabemos que había algo más allá de lo que se ve, de lo que tenemos ahí el conocimiento. Connie Méndez también nos dice lo siguiente en este maravilloso texto de Metafísica 4 en 1, que si no lo has adquirido, te lo recomiendo, que es fácil de conseguir en cualquier librería, y es Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y Connie Méndez justo nos dice lo siguiente: antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. Sin embargo, hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, compás o diseño, sin nociones de lo que va a encontrar. Esto, por supuesto, creo que nos va para todos, que de repente dices, a mí nadie me ha enseñado a ser humano. Tal vez como ser madre, poco a poco tú vas entendiendo qué es ser madre. Tienes alguna profesión, pues estuviste en alguna universidad, alguna escuela, para justamente te dieran por lo menos algunas indicaciones a seguir para poder tener justo esa instrucción para poder llevarlo a cabo como tu profesión acá afuera, ¿verdad? Y este texto nos habla Connie Méndez como cristianismo dinámico, que es cierto, nadie nos ha enseñado a ser humanos, a aprender a saber, cómo tengo que responder, cómo tengo que pensar, cómo me tengo que dirigir, cómo son mis pensamientos, qué me genera mis emociones, por qué de repente algunas personas son groseras, por qué tengo miedo a esto, por qué tengo incertidumbre, qué es eso que no me gusta, cómo me quito todas esas cosas que ya no me gustan. Y eso es verdad, como dice Connie Méndez. Sin embargo, hay uno justamente que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucción, sin técnica, sin brújula, compás o diseño, sin nociones de lo que uno va a encontrar. Y eso es justamente ser humano. Y para esto, ¿qué es vivir? ¿Qué es la vida? Pues la vida sabemos que es la naturaleza, que es este planeta Tierra, que tú tienes vida, que nos han hecho creer que llegará la muerte en algún momento y pues perderemos esa vida. Pero ¿qué es la vida? Y hay algo que se menciona, lo que es la ley de mentalismo. La vida simplemente es Dios. Dios es la única presencia, el único poder. Todo lo único que existe es Dios. Es Dios el gran diseñador de todo esto, maravilloso. Y ahí está lo que es Dios. Dios es la vida, Dios es todo eso maravilloso que podemos encontrar. Y hay algo bien interesante que no nos ha hecho saber como humanos. Saber que este mundo no es material. Que es que a base de esfuerzos, del dinero, de tu trabajo, como dicen, del sudor de tu frente. No, esto realmente es un mundo mental. Y tenemos que aprender a desarrollar como humanos o suprahumanos en conciencia que este mundo realmente es mental. Es una de las cosas que nos ha dicho M. Fox en reiteradas ocasiones. Este mundo es mental, no es material. ¿Por qué? Porque todo es mente. Si no te pasa por tu mente, no existe realmente ese algo. Si realmente no lo pones en tu conciencia, en tu pensamiento, ese algo no se va a manifestar por más que lo intentes.
ahí va a haber situaciones que, bueno, dices, ¿por qué no me pasa esto a la vida? ¿Acaso la suerte, buena o mala? ¿Acaso estaba predestinado? Tal vez estaba, no sé, estoy embrujado, ¿verdad? No, todo es a través de tu mente. Si tú, hay un lema que lo dice Connie Méndez: lo que tú piensas se manifiesta. Es tu actitud lo que determina lo que te sucede. Los pensamientos son cosas. Este último de los pensamientos son cosas es a veces lo que en momentos le cuesta trabajo entender a la gente, como que los pensamientos son cosas. Antes de que se materialice, antes que se precipite esta cámara, el internet, las luces, etcétera, tu televisor o tu teléfono móvil, tuvo que estar en la mente de alguien, y no solamente como un proyecto, como una idea, como algo de ese tipo, sino que tiene que estar en la intención, en la claridad de hacer algo y tener el interés de llevar a cabo. Dices, bueno, yo considero que a través de una pantalla, miren que hasta simplemente la luz en aquel tiempo, tal vez les costaba trabajo entender qué era la luz. Cuando hizo la bombilla, cuando hubo todas esas situaciones, tal vez al inicio a la humanidad le costaba trabajo entender qué era la energía eléctrica, y que justo pues no importa, siempre nos decía que había algo más, que esa energía de hecho es algo muy poderoso. Y bueno, hay momentos que si nos costaba trabajo entenderlo antes, de hecho en nuestros tiempos ya sabemos lo que es el internet, el WhatsApp, el comunicarnos a largas distancias simplemente a través de un teléfono móvil, etcétera. Bueno, si nos lo hubieran dicho eso antes, diríamos, bueno, se está loco, esto es imposible. Todo está en los pensamientos de las personas. Esto fue algo que, bueno, hasta como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y que si tú lo ves de esa forma, te das cuenta que todo está en nuestra mente. Los pensamientos son cosas. ¿Y por qué? Porque realmente te sucede todo lo que está en tu cabeza. Si tú crees que hay miedo, si hay situaciones discordantes, si te va a pasar esto, si no te van a dar el trámite, todo debemos darnos cuenta que todo está a través de la mente. Y justamente Connie Méndez nos dice lo siguiente: el propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en el exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Los pensamientos son cosas. Absolutamente todo el tiempo, toda situación, en todo momento, todo lo que está en tu mente lo vas a ver reflejado en tu vida, en tu día a día, en lo físico, en lo exterior, en lo que tú tienes, ya sea en tus condiciones de vida, no dice en lo material, todo. Te vas a dar cuenta que los pensamientos son cosas. Y ahí dice, justamente nos hace una pregunta con Méndez. ¿Sabes tú lo que es un principio? ¿Qué es un principio? Y el principio, lo dice Connie Méndez, es una ley invariable que no falla jamás. Esta ley se llama el principio de mentalismo. El principio de mentalismo tiene el lema que dice: todo es mente. Y ese es un principio. Un principio es una ley que es inquebrantable, una ley, un principio universal de la vida, de todo el universo, no solamente del lugar donde tú vives, donde yo estoy, o del planeta Tierra, sino de todo el universo, todo el cosmos. Ese es un principio, es una ley que se cumple sí o sí. Y dentro de estas leyes hay una, la más importante, no es la más importante, pero sí es de las más importantes, es justo la ley de mentalismo. La ley de mentalismo te dice: todo es mente. Ese es el lema de la ley de mentalismo: todo es mente. Y danos cuenta que esa es la ley que realmente es invariable. Conozcas o no la ley, o le ignores en este caso, que la mayoría de las personas ignoran la ley de mentalismo, es, bueno, como se diría aquí en la Tierra, la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Si aquí en la vida humana, terrenal, si tú desconocías que llevar a cabo esta situación es cometer algún tipo de delito, bueno, aún así pagas la pena. Y en las leyes universales básicamente es lo mismo. Si tú dices, bueno, que él y sus cosas, sus locuras, de cuál fumó y cuál leyes universales del cosmos, no. Pero si tú estás ignorando eso y que realmente dices, bueno, yo lo ignoro, no pasa nada,
Al final de cuentas, el ignorar, el no tener en consideración esto, te lleva a que al final de cuentas la ley actúa sí o sí. Todo es mente. Si tu mente está el miedo, la incertidumbre, la idea errada, un decreto, un pensamiento negativo, falso, que no tiene nada que ver con la verdad, eso se va a cumplir sí o sí en tu vida, por ley de causa y efecto, por correspondencia, por generación, por vibración, por polaridad, etcétera. Y principalmente porque todo, absolutamente todo es mente. Nos dice justamente Connie Méndez lo siguiente: la metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí, actuando como un reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. ¿Sabes lo que es un reflejo? Un reflejo justo es cuando te pegan en la parte así cerca de tu rodilla, el doctor para ver los reflejos y ¡pum!, la avientas sin la intención de pensarlo, pues. Así pasa también en la mente. Cuando tú estás ya llevando a cabo algo que ya es un archivo que quedó ahí de años, de tiempo. Y tú dices, bueno, pero si ni siquiera lo pensé, Jonathan, ¿cómo me estás diciendo que todo es mente si realmente lo pensé? Bueno, al momento, al final del día, ya tienes archivos desde que eres niño. Principalmente los padres se han encargado de llenar tu mente de pensamientos que así, bueno, ponte un saco porque la corriente de aire está muy fresca y si no te vas a resfriar. Te van a decir eso y bueno, desde chico, tal vez hasta la fecha, las personas se resfriaban. Todo está en tu mente. ¿Qué tienes en tu inconsciente? ¿Qué creencias falsas, verdaderas, buenas o no tan buenas, positivas o negativas? Y eso es justamente lo que se hace como un reflejo, aquello que está en tu inconsciente. De hecho, Connie Méndez nos dice, no hay cosa más fiel en la vida que vayas a encontrar que tu inconsciente. Porque tu inconsciente, pase lo que pase, siempre va a reproducir sin que se lo ordene ya. Es tan leal tu inconsciente que cuando inmediatamente llega un aire un poco fresco y demás, allí ya pues si la persona no está consciente de ello y si le habían dicho, en este caso, que te vas a resfriar en ese momento de recibir toda esa corriente de aire fresca, eso es lo que va a suceder. Vas a tener el resfriado más grande que puedas tener. Pero si tú te quitas el pensamiento y decir, bueno, no, yo no tengo necesidad de cargar una chamarra y demás, de hecho ni tengo frío, y empiezas a trabajarlo, ¿verdad? Es decir, yo soy salud, no lo acepto esto, le quito poder, y por más que está el resfriado, el papel, con el tema de la nariz, etcétera, tú te haces consciente de eso y te vas sacando eso del inconsciente. Nos dice también Connie Méndez, la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Dios es amor y Dios es nuestro Padre. Es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que la vida nos quiere bien. Llámale tu Dios, Padre, Todopoderoso, Divina Presencia, energía, vida, universo, como tú le quieres llamar. Pero todo eso a lo que estamos, independientemente de sus sinónimos o sus ideas o como su palabra que cada quien utilice, sabes que esto es amor. La vida, lo positivo, lo bueno es amor. Y eso es lo único que es en la vida. No puede haber algo en tu vida que el amor es unión, es sentirte bien, es sentirte pleno, es sentirte amado, es sentirte completo, es sentirte protegido, es sentirte provisto de toda cosa buena y perfecta. Entonces no puede fallar eso en tu vida ni en la de nadie, porque ese es el amor que siempre estará contigo y en todas partes. También Connie Méndez nos dice lo siguiente: se vive ignorando las leyes y las leyes básicas de la vida. Dios no es ni el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que han hecho creer. La verdad es que Él ha creado 7 leyes, 7 principios que funcionan en todo y siempre. No descansa un solo minuto, se encarga de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. No se necesitan policías en el espíritu. La ley se cumple por sí sola. Dios ha creado, o la vida, como le quieras llamar, sus leyes universales, sus principios, y esto actúan sí o sí, lo entendamos o no, lo actuemos en lo positivo o en lo negativo, pero las leyes actúan
no para castigar, no para sancionar, sino para tener un orden dentro del cosmos. Y eso es lo que la raza humana tenemos que entender, aprender. Todo es un orden divino. Bueno, si aquí en la Tierra también hay leyes justamente para administrar, organizar, ordenar, tener el orden dentro de una comunidad global o en un país o demás. Eso es justamente también en el cosmos. Si no hubiera ese orden, imagínate, todo sería un caos. Lo contrario de orden sería caos. Entonces, bueno, también San Pablo nos comenta algo que se los comparto y dijo: Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, más aún que nuestra respiración, de manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga. Basta con pensar en Él para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto. No es necesario estar gritando, estar gritoneando, está más cerca que tu propia respiración, esa energía positiva. Si tú estás diciendo, bueno, estoy pasando por esto, ¿qué hago? No necesito gritar, decir todas esas cosas, no. Si al contrario es ir hacia adentro y decir, bueno, ¿qué pasa en esta situación? Y decir, bueno, Padre, vida, o yo mismo, ¿sabes qué? Esto no lo quiero, y empezar a meditar, ir hacia adentro, una introspectiva y tener esa conciencia que Dios, la vida, lo positivo, está más cerca de lo que uno puede imaginar. Y eso es la manifestación de una desenvoltura interna. Una desenvoltura interna que te va a llevar a cabo todo lo maravilloso de la vida. Que justo es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Ya basta de lo de allá afuera. Ya fue suficiente. Ya fue de querer arreglar las cosas allá afuera. Que si bueno, un cambio de look, un cambio de casa, un cambio de ropa. Al final de cuentas, si no cambias lo de adentro, todo va a seguir igual. Tienes que desenvolverte, pero de forma interna. Cambiarte no solamente en una ropa física, sino de un ropaje energético, de pensamientos, de cambiar de lo negativo a lo positivo, volverte un alquimista en tu corazón, en tus emociones. Es decir, yo no quiero esto, no tanto lo de afuera, sí, está bien, pero yo no quiero tanto esto que está aquí adentro, que no me hace bien, que me siento mal, que creo que todo el mundo me mira mal, que no tengo buenas amistades, que no encuentro el amor, que no me siento amado, que no me siento completo, que mi trabajo no me satisface, etc. Eso está de más. Cuando tú encuentres esa energía, ese Dios poderoso dentro de ti, soy dioses, eso es lo más grande que tú puedes lograr teniéndolo en conciencia. Y entonces, hablando de la mecánica del pensamiento que nos recomienda Connie Méndez, nos dice lo siguiente: mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Algunos pensamientos abordamos unos más que otros, los platicamos, los replicamos, nos lo volvemos a comentar una y otra vez, meditamos. Lo que se medita se graba, se va al subconsciente y se queda justamente allí. ¿Qué es lo que estás pensando en el día a día? ¿Qué es lo que estás haciendo todo el tiempo? ¿Qué es lo que estás llevando a cabo en todo el día para poder tener toda esa información ahí? ¿Qué es lo que estás teniendo en tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando? Te recomiendo que pienses en positivo, que trabajes tu forma interna de llevar a cabo todo eso positivo en algo mucho mayor, más grande, más poderoso. Ese es el verdadero empoderamiento de la mujer, pero también del hombre, de todo lo que tú quieres lograr, de saber qué es lo que estás pensando. Si hubo un asunto desagradable, vas y lo corres y lo platicas a tu mejor amigo, a tu familia, a alguien cercano, al compañero de trabajo. Oye, fíjate que me dijeron esto, oye, fíjate que pasó aquello otro. Y digamos que fue un fin de semana, sales el viernes de trabajar, no trabajas fines de semana, todo el rato está ahí, se te inflama tu estómago, sales, llegas a tu casa, a lo mejor ni cenas, te duermes temprano o te desvelas, no sé, dependiendo de cada quien. Todo el fin de semana lo pasas desagusto porque sigues pensando, y eso es como tragar una manzana. Agarras una manzana, la tragas, que es la forma correcta, es decir, tragar, y eso es lo que hace uno. ¿Qué pensamientos estamos tragando? ¿O positivos o negativos? Y los estamos asimilando. Asimilar es
hacerlo tuyo, tragarlo y llevarlo a tu cuerpo. Esto es tu cuerpo, esto es tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Es lo más importante que tienes. Entonces, meditar justamente es eso, llevar a cabo el pensar, el repetir, el replicar, el compartir. Y ya sabes cómo es la gente, ya sabes cómo me trataron aquí, este trabajo, ya sabes cómo son los jefes de tal, ya sabes cómo son los hombres, cómo son las mujeres. Todo eso es falso. Lo que tienes que tener en tu mente y para meditar es decir, bueno, eso tal vez diré con Méndez. Eso en este momento parece una calamidad, pero no hay como un buen tratamiento para deshacerme de toda esta situación que no me agrada, que no es mío, que no lo quiero. Y simplemente pensar en positivo. Decir, bueno, tú salió de ese asunto de tu trabajo con la pareja, del asunto del tema que tú quieras o que estés pasando. Bueno, al final de cuentas, tienes algo maravilloso que eres tú, es la vida. En ese momento tú te pones a pensar simplemente, quieres comer un helado, cómete el helado, vete a caminar, ve a platicar con alguien más agradable, con una persona que acabas de conocer, una amistad realmente fiel y que te dé un buen consejo, una pareja que, en su caso, bueno, si fue un tema de trabajo, que te acobije, una familia, alguien, un lugar, y simplemente tú vete hacia adentro, ve a hablar con Dios y te vas a dar cuenta que justamente eso no es como uno lo pensaba, una calamidad tremenda, enorme, grande, no, sino que realmente es, no pasa nada, no pasa nada. Todo pasa, pero en nuestra cabeza. Todo pasa en nuestra cabeza, que lo que uno cree es lo que se manifiesta. Si tú crees que pasa en estas situaciones, es lo que se manifiesta. No hay nada en la vida que no se pueda arreglar y principalmente con los pensamientos. Que tú estás pensando, que tú le estás dando poder, que tú le estás llevando a cabo para que eso se manifieste, se precipite y se quede ahí en tu vida, a través de tu mente. Y que llevas a tu corazón tal vez cosas que no tienes por qué llevar. Te repito lo que dice Connie Méndez en Mecánica del Pensamiento, que ese es un tema que viene en el texto 4.1 de Connie Méndez. Te lo voy a mostrar. Y te lo voy a poner de nueva cuenta en pantalla para que veas a lo que me refiero y lo puedas meditar. Y dice así: Mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Algunos pensamientos abordamos unos más que otros. Los platicamos, los replicamos, nos lo volvemos a comentar una y otra vez. Meditamos. Fíjense lo que dice ahí, meditamos. Lo único que tienes que meditar es en lo superior, en lo supremo, en lo maravilloso, en lo que realmente está allí, pero en positivo. Meditar para bien, meditar para llevar a cabo algo positivo. Y termina diciendo Connie Méndez, lo que se medita se graba, se va al subconsciente y se queda allí. Repito, lo que se medita se graba. Imagínense si meditamos en negativo, pues se graba eso negativo. Se va al subconsciente y se queda allí. Ahí justamente se queda. Si tú piensas en algo negativo, ahí se queda y lo replicas ya una y otra y otra y otra vez constantemente. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a tener eso en el subconsciente, eso grabado? Pero imagínate si tú grabas algo positivo, lo que se medita, lo grabas, lo meditas en positivo, se graba y se va al subconsciente. Qué padre que es positivo y se quede ahí. Entonces procuremos tener esa es la invitación en esta parte del texto, que hasta aquí voy a dejar el video para que lo puedas justamente meditar. Y en el siguiente video voy a poner justo la mecánica del pensamiento en palabras de centavo de Connie Méndez. Para entender la recomendación de Connie Méndez, que es pensar en positivo, emociones positivas, ver desde otro cristal, como si todo se ve desde el cristal donde lo mires. Entonces ver todo eso con una manera distinta de percibir toda esta información, de tener esa información aquí. Mira, esta es tu vida, esta es tu vida, no es la vida ni tu vida, no es la mía, no me pertenece a mí, no le pertenece a nadie. Es lo más importante que tienes. Recuerda, al final de cuentas vas a terminar todo esto,
tú, yo y todos vamos a dejar de existir en algún momento. No le demos prioridad ni tanto poder a algo que no tiene en naturaleza. No tenemos por qué pasar nuestros pensamientos, nuestras emociones y que nos llevan a enfermedades, a escasez, a separaciones, etc. Tú date cuenta por esto, por ti mismo, por ti misma, y que esa mecánica del pensamiento sea positiva, para que guardes en tu inconsciente. Ya te diré, ya abarcaremos de cómo quitar ese archivo, que es un trabajo interno, ese archivo negativo y poner uno positivo. Hasta un buen psicólogo es lo que te va a decir, mira, aquí te ahorras hasta la terapia psicológica, darte cuenta que todo es mente. Entonces, si todo es mente, principalmente darte cuenta que hay que pensar en positivo. Bueno, hasta acá te dejo este video, espero que sea de tu utilidad. Y si te gusta este contenido, pues suscríbete, da like a la campanita, da like al video, activa la campanita, suscríbete, si lo quieres hacer, compártelo, para que, bueno, posiblemente a más personas, más en estos tiempos que se necesita, y es maravilloso esta enseñanza, que pueda aprender y aprender y aprender. Déjame en comentarios qué te parece esta información, si hay algo realmente que no te quedó claro, si hay un tema que abarcar, para abarcarlo. No sé, cualquier comentario, sugerencia es bienvenida. Dios bendice tu bien y nos vemos en la siguiente emisión. Recuerda, es un curso que vamos a estar llevando a cabo de este texto de Connie Méndez. Y los viernes vamos a estar hablando de provisión divina. ¿Va? Bueno, Dios bendice tu bien. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.